Un saludo a todos mis espectadores que están viendo este video. Hace un tiempo había subido en mi canal de YouTube un video correspondiente a los acontecimientos vividos en el juicio de Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía. En él ahondé distintos aspectos que se vivieron aquella jornada del año de 1867 en la cual dependía la vida o muerte de los tres prisioneros. Sin embargo, y queriendo ahondar un poco en los acontecimientos que se vivieron en esa época, quise hacer este video correspondiente a una de las luchas más encarnizadas que se vivieron en San Luis Potosí para obtener algo imprescindible para la vida de los tres prisioneros. Así que hoy les narraré en este video todos los aspectos correspondientes a lo que se vivió en San Luis Potosí para solicitar el indulto al presidente Juárez y sus ministros. Así que sin más preámbulos, disfruten el video. El 15 de mayo de 1867, la plaza de Querétaro, que había permanecido sitiada junto con las tropas imperiales por parte del ejército republicano, finalmente había sido tomada tras 71 días de lucha. Los soldados republicanos entraban en ella y la recorrían en son triunfal, disparando al aire y dando verdaderos alaridos de furia y gozo, ya que ellos habían logrado vencer a los seguidores del imperio, los cuales habían combatido a lo largo de 5 años de sangrientas batallas. Y observando aquel escenario de marea humana que marchaba en las calles de Querétaro, se hallaba en el Cerro de las Campanas el otrora emperador de México, Maximiliano de Habsburgo. Si bien sus oficiales estaban dispuestos a abrirse paso y escapar frente a la marea de soldados que recorrían las calles, Maximiliano no encontró más camino que la rendición, lo cual efectuó al entregar su espada al general Escobedo ese mismo día. Con aquel acto simbólico, los pocos soldados que habían permanecido con su emperador en el Cerro de las Campanas se rendían a las fuerzas republicanas, y Maximiliano, junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía, pasó a engrosar en las listas de prisioneros. Una vez que aquellos tres individuos pasaron a ser prisioneros de las fuerzas republicanas, el general Escobedo dirigió un mensaje al presidente Juárez con el objeto de qué debía proceder con respecto a los prisioneros. Si bien Escobedo pudo haber aplicado el artículo 28 de la ley del 25 de enero de 1862, en el cual todo reo que sea cogido en infragante delito en cualquier acción de guerra o que hayan cometido delito contra las garantías individuales, serán identificadas sus personas y ejecutados mediante la pena de muerte, las circunstancias eran distintas a las de anteriores casos donde se aplicó dicho castigo. Sin embargo, durante 6 días en que tardaría en llegar la respuesta del gobierno, Escobedo tenía la preocupación de que se pudiesen fugar, mientras que Maximiliano ya tenía en mente su propuesta en caso de caer en manos de la República. El mismo día de su captura, había solicitado una escolta que le acompañara al Golfo de México para salir del país, prometiendo no inmiscuirse en los asuntos de la nación mexicana, propuesta que fue negada naturalmente. Por lo tanto uno como otro esperaban cuál sería la respuesta que daría San Luis Potosí, pero se intuía que se pretendía liquidar el asunto mediante un juicio sumario. Finalmente, el 21 de mayo se enviaría una orden al general Escobedo que, por disposición del gobierno republicano, procediera a juzgar a Maximiliano, Miramón y Mejía con entero arreglo a los artículos del 6º al 11º de la ley del 25 de enero de 1862. Enviada aquella orden al general en jefe, se procedió al nombramiento del fiscal del caso, Manuel Aspirros, y la apertura de las averiguaciones correspondientes, que conformarían la base de las acusaciones de la República sobre los tres prisioneros. Al llegar la orden de abrir el proceso, Samuel Bach ya presentía que el juicio no llevaría a otra cosa que la pena de muerte, ya que al encomendar la decisión a un tribunal militar, tal y como lo establecía la ley del 25 de enero, da a entender claramente que se quiere la muerte del emperador. Y en eso no se equivocaba, ya que el juicio, dentro de la legalidad de la ley del 25 de enero
y como bien lo observaron los abogados de los reos, y en aquellas circunstancias, con las terribles acusaciones que pesaban sobre los 3 prisioneros, solo podía conducir a una sentencia de muerte. Sin embargo, los abogados entendieron que la suerte de los 3 reos no dependía de la decisión del tribunal militar, conclusión decidida de antemano, sino que Juárez se ablandara y otorgara el perdón. Por lo tanto, la defensa de Maximiliano creía necesario dividir sus trabajos, siendo encomendada la misión de entrevistarse con el gobierno republicano a Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre, lo cual fue sometido a la resolución del archiduque y fue aprobado por él. Y era necesario, ya que si de ahí no se obtenía algo, inútiles eran los esfuerzos de una defensa, por brillante que ésta fuera. Por tanto, al llegar a San Luis Potosí el 8 de junio, los 2 abogados de Maximiliano, y aprovechando una amistad antigua y sincera con algunos de los miembros del gabinete, se les permitió una libertad de exposición de cuanto a los derechos de nuestro defendido conviniera. A lo largo de las entrevistas con el presidente Juárez y su gabinete, en un primer momento, los 2 abogados habían presentado, con una claridad que nos parecía perceptible aún para los hombres de mediana inteligencia, lo excepcional de la ley del 25 de enero de 1862, ley a nuestro juicio cruel y sanguinaria, que choca con el filantrópico principio de la Constitución. Habíamos puesto de bulto el interés que la Federación tenía en que sus tribunales, y no un consejo de guerra, conociese de un proceso que, en su misterio, necesaria consecuencia de la rapidez del procedimiento, podría encontrarse la mengua de México, mientras que el juicio franco ante los tribunales de la Federación daría al país honra y lustre. Habíamos expuesto el interés de que los Estados Unidos pudiera tener, en bien de México, de salvar la vida de un príncipe que, ligado con los soberanos de Europa, vería en el perdón un rasgo generoso y digno de la civilización de nuestra patria calumniada. Y sin limitarnos a los abogados que se dedicaron a exponer distintos escenarios en favor de que el gobierno republicano concediese la gracia del perdón, parte de la sociedad de San Luis, diplomáticos, personalidades internacionales y personas cercanas a los reos lucharon incansablemente para que Juárez pudiera conceder el indulto a los reos. En el caso de la población de San Luis, según nos narran los autores del memorándum, una multitud de personas de San Luis desean asociarse a los esfuerzos de solicitar al indulto, haciendo hombres y mujeres, mexicanos y extranjeros, sentidas exposiciones pidiendo indulgencia. Incluso llegó al extremo de que todas las señoritas de San Luis que iban a ver a Juárez para obtener el indulto, estaban trabajando para alzar a todos los cabecillas de los indios y tratar de hacer una revolución en la ciudad, como un intento de presionar a Juárez y su gabinete para conceder tal gracia. En cuanto al caso diplomático, tanto el gobierno de Estados Unidos y la Casa de Habsburgo en Austria, como el barón de Magnus, representante de Prusia en el Imperio Mexicano, hicieron lo propio para solicitar dicha gracia. La petición de los estadounidenses, aunque fue en abril de 1867, justo antes de la caída de Querétaro, se basó en la petición del embajador del Imperio Austrohúngaro al ministro Chegwart, la cual pedía la intervención del gabinete norteamericano en favor del archiduque para que no se le fusilase. Según el embajador, el gobierno estadounidense tenía el derecho de pedir a Juárez que los prisioneros fuesen perdonados, toda vez que al apoyo moral de ese gobierno se debía en gran parte los triunfos del Partido Liberal de México. Aunque el gobierno norteamericano solicitó esa cuestión, aquello supuso una serie de críticas que llegó incluso a la prensa y hasta en el Senado. Por su parte, el ministro prusiano, a nombre de toda Europa si era necesario, se presentaría al frente de Lerdo e Iglesias para solicitar el indulto para el prisionero austriaco, esforzándose en demostrar que para la paz del país sería esto un gran bien. Llegó a tal punto de que ofrecía la intervención de su rey en lo que México pudiera necesitarlo para con los gobiernos de Europa si se obtenía ese indulto. En estos hechos, parecía que, según Krapp, olvidando el derramamiento de sangre que constituyó para la historia de México durante los 3 años de la regencia de Maximiliano, el mundo concentró su simpatía en el hombre condenado para implorar tal gracia al gobierno republicano.
Y no solo eran los diplomáticos quienes pedían la gracia del perdón, personalidades de Europa como Giuseppe Garibaldi y Víctor Hugo lo solicitaron en esencia moral, al ser dos individuos que habían peleado contra el despotismo monárquico. En el caso del primero, él lo pidió como un homenaje para su compañero Luis Gilardi, general que había combatido en favor de la República a lo largo de la intervención y murió fusilado por los intervencionistas en 1864. Devolver a Maximiliano a su familia compuesta de nuestros carniceros sería como un ejemplo de la generosidad del pueblo que vence al fin, pero que perdona, según sus propias palabras. Por su parte, y aunque llegó tarde su misiva, Víctor Hugo se lo solicitó en como una muestra del triunfo de los principios, ya que México acababa de batir a las monarquías con la democracia, y era momento de que a los déspotas se mostraran los principios. Si se perdonaba, según Víctor Hugo, sería una segunda victoria sublime, al ser la primera la derrota de la usurpación de las monarquías a la república, siendo el castigo que caería sobre Maximiliano al ser indultado, fuera que viviría por la gracia de la república. Por último, y no menos importantes en las peticiones de indulto, serían aquellas personas que fueron cercanas a los tres prisioneros, como fue el caso de la princesa Agnes de Salm-Sam, quien tras su infructuoso intento de fugar a los prisioneros, había ido a San Luis Potosí para implorar al presidente Juárez dicha gracia. Incluso le había implorado en rodillas al propio presidente, que por un momento pareció emocionarse Juárez ante una inquebrantable fidelidad. Pero la respuesta que tendría no sería la que ella deseaba. Incluso Concepción Lombardo de Miramont, esposa de Miguel Miramont, fue una de las tantas personas que había ido a San Luis Potosí para solicitar el indulto, narrando en sus memorias la entrevista que tuvo con el presidente Juárez. Según nos narra doña Concepción: adivinará usted, señor, el objeto de mi visita, le dije. Vengo a pedir el indulto para los prisioneros de Querétaro. No depende de mí, contestó. Pues, ¿de quién depende?, le dije. Depende del país que lo pide. Yo nada puedo hacer. Entonces yo, anegada en lágrimas, le comencé a rogar de que concediese la gracia. Le hice ver la popularidad que le daría en Europa ese acto generoso. Le toqué el corazón como padre y como esposo, y finalmente le demostré cuánto lo haría más grande ante nuestro país y ante el mundo el conceder la vida a los prisioneros de Querétaro. Nada movió aquel empedernido corazón. Nada llegó a enternecer aquella alma fría y vengativa. Pese a dichas peticiones de indultar a los tres prisioneros, yendo desde los abogados, personajes internacionales y personas cercanas de los reos, el gobierno republicano las negó absolutamente todas, sin que ninguna hiciera mella en la firmeza del presidente Juárez y sus ministros para condenarlos a la pena de muerte. Tanto Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Mejía habían permanecido firmes en su decisión de escarmentar a los que habían violado la soberanía nacional a lo largo de las innumerables peticiones de indulto. Incluso habían referido a que Jesús Terán, quien estaba de misión en Europa, hiciera ver al archiduque los peligros de la empresa de fundar una monarquía, que para ese proyecto faltaba base de la sociedad mexicana, que, nacida en el periodo de la República, no conocía otros hábitos, que la democracia tenía raíces profundas en el Nuevo Mundo, y ella estaba íntimamente ligada con las instituciones republicanas, que las personas que pudieran apoyar el imperio no eran de las que tenían un eco seguro en el país, ni contaran jamás con los elementos bastantes para popularizarlo, que desprestigiado por la necesidad de la intervención para su apoyo, se desplomaría tan pronto como a ésta le faltara. E incluso calificaban que el perdón sería la justificación completa de los actos crueles de la intervención que obró su nombre, y en referencia a la multitud que había estado a la sombra de su gobierno, el indulto a aquellos que derramó la sangre, devastó el país, cometió mil depredaciones, etc. en el territorio nacional. Y aunque el propio gobierno republicano podía conceder el perdón, pese a que la ley del 25 de enero dictaba que no era procedente, gracias a las facultades extraordinarias que había recibido del Congreso, el gobierno republicano se mantuvo en seguimiento de la sanguinaria ley del 25 de enero. Como bien diría Lerdo de Tejada, esa ley ha servido para aplicarla a los mexicanos,
y nada podía justificar una excepción en favor, precisamente, del jefe de la rebelión, por lo que ni se aceptó suspender el juicio como aprobar el indulto. Incluso ante el arrebato de Martínez de la Torre y las súplicas de la princesa del Sam, la negativa a indultar a los 3 prisioneros seguía firme, que incluso el propio Juárez expresó a la segunda persona lo siguiente: «Señora, me causa verdadero dolor verla de rodillas, mas aunque todos los reyes y reinas estuvieran en vuestro lugar, no podría perdonarle la vida. No soy quien se la quita, son el pueblo y la ley los que me piden su muerte. Si yo no hiciese la voluntad del pueblo, entonces éste le quitaría a él la vida y aún pediría la mía también». Pero creo necesario preguntarse, ¿por qué se negó el indulto si este se podía conceder por el gobierno republicano? Si bien explican en el memorándum muchos aspectos por los cuales el gobierno republicano no otorgaría el perdón, sería Sebastián Lerdo de Tejada quien expresaría las razones por las cuales se enviaría a Maximiliano a la pena de muerte. Según Lerdo de Tejada, el perdón a Maximiliano pudiera ser muy funesto al país, porque en lo conocido de su variable carácter, no habría posibilidad de que se abstuviera de toda otra seducción. ¿Quién puede asegurar que Maximiliano viviera contento en Miramar, o a donde la providencia lo llevara, sin suspirar por el regreso a un país del cual se había creído el elegido? ¿Qué garantías pudieran dar los soberanos de Europa que no tendríamos una nueva invasión para sostener el imperio? Europa no quiere ver en los mexicanos hombres dignos de formar una nación. Tiene de nosotros la más pobre idea. Se figura que las instituciones republicanas son el vertigio de un pueblo demagogo, y a grande servicio y a mayor honra para el país tendrá, ¿acaso?, el comprometer antes de mucho tiempo a Maximiliano para que tentase nuevamente la fundación del imperio. El indulto pudiera ser funesto entonces, y al desdén e ingratitud con que se viera esa conducta, agregaríamos tal vez, en mayor grado, la repulsión de los partidos. Encenderíamos más los odios, y más se levantaría el grito terrible de reproche a la traición. Es preciso que la existencia de México, como nación independiente, no la dejemos al libre arbitrio de los gobiernos de Europa. Es preciso que nuestras reformas, que nuestro progreso y nuestra libertad no se detenga ante la voluntad de algún soberano de Europa que quiera apadrinar a quien, llamándose emperador de México, pudiera aspirar a ser el regulador del grado de libertad o servidumbre que conviniera. La vuelta de Maximiliano a Europa pudiera ser un arma entregada a los calumniadores y enemigos de México, de que se servirían como restaurador, provocando siempre un conflicto para llegar a la transformación de las instituciones de la República. Cerca de 50 años hace que México viene ensayando un sistema de perdón, de lenidad, y los frutos de esa conducta han sido la anarquía entre nosotros y el desprestigio del exterior. Ahora, o acaso nunca, podrá la República consolidarse. Era en resumen, según Villalpando, una razón de Estado la que conducía a Maximiliano a la muerte, con el fin de concluir la constante guerra civil que había asolado al país a lo largo de su vida independiente. Finalmente, el 16 de junio de 1867, se daría a conocer el texto final para la negativa del perdón, el cual diría que, examinadas con todo el detenimiento que requiera la gravedad del caso, esta solicitud de indulto y las demás que se han presentado con igual objeto, el ciudadano presidente de la República se ha servido acordar, que no puede acceder a ellas, por oponerse a este acto de clemencia las más grandes consideraciones de justicia y de necesidad de asegurar la paz de la nación. Con este último texto, sería la conclusión de todas las peticiones del perdón que se harían al gobierno republicano en favor del archiduque y sus 2 militares. Finalmente, tras conceder 3 días para arreglar sus asuntos, el 19 de junio de 1867, Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía serían fusilados en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Con la muerte de Maximiliano, Miramón y Mejía, el país cerraba la pugna que lo había asolado a lo largo de su vida independiente, en donde 2 puntos de vista políticos de cómo debía constituirse la nación se disputaron el poder,
y fue un escarmiento a las naciones extranjeras sobre cualquiera que menoscabara la independencia y soberanía del país. Aunque la sentencia dentro del tribunal ya estaba decantada desde antes de que se dictara oficialmente, sería la negativa al indulto que cerraría la esperanza de salvar a los 3 reos, en especial al miembro de la Casa de los Habsburgo. Para algunos historiadores del continente europeo, la ejecución del príncipe austriaco ofrecía al indio Juárez una ocasión excepcional para dar simbólicamente con el puño en el rostro a todos los soberanos europeos y al propio principio monárquico. Aunque esta visión es parte de cómo se pretende calificar como romántica aventura la intervención francesa y el Segundo Imperio, la realidad es que únicamente se enfocaron en ver las acciones buenas que realizó para México, como el arte, los derechos sociales, la conservación del tesoro arqueológico del país, etc. Con la idea de llevar la civilización a un país que se encontraban como un territorio bárbaro e incivilizado, olvidaron la sangre que fue derramada de los mexicanos que lucharon en favor de la República, las cuales murieron bajo el nombre del emperador, como el caso de los generales Arteaga y Salazar por la famosa ley del 3 de octubre. Y aunque es cierto que Maximiliano hizo acciones buenas, que incluso fueron rescatadas en la República restaurada, como las leyes de instrucción pública, también alargó una guerra que seguía derramando la sangre mexicana para sostenerse como emperador, incluso cuando los vientos de la guerra iban en su contra. Pero cuando fue capturado y sometido a juicio sumario por el gobierno de la República, distintas personalidades nacionales e internacionales, así como individuos cercanos a los prisioneros, lucharon para lograr tanto que él como a Miramón y Mejía se pudieran liberar del destino que colgaba sobre sus cabezas. Fue sin duda el indulto donde se hicieron los esfuerzos sobrehumanos para mover las fibras de la indulgencia en Juárez y sus ministros, pero sin lograr ninguna respuesta que pudiese hacer mover la irresoluble decisión del presidente y su gabinete, llegando incluso a solicitar dicha gracia entre lágrimas. Un ejemplo de esto sería la obra artística de Manuel Ocaranza, donde se representaría la escena de la princesa Samson rogando de rodillas y en lágrimas el indulto a Maximiliano sin lograr que Juárez se inmutara para nada. Aquello sería una muestra del legado que aquella lucha que hicieron sus abogados, diplomáticos, personajes cercanos a los 3 reos para que fuesen perdonados, pero sin ningún éxito y sufriendo la pena los 3 reos aquella jornada del 19 de junio de 1867. Como conclusión final, la negativa del indulto de Maximiliano, Miramón y Mejía sería la muestra del pensamiento de la no injerencia de los asuntos internos de una nación, la autodeterminación de los pueblos y el respeto al derecho ajeno, pero sobre todo la forma de cerrar de manera definitiva los violentos años de guerra civil que tuvo México a lo largo de casi 50 años, y finalmente consolidar a México como una nación libre y soberana, que hoy persiste hasta nuestros días.